La gran mayoría de personas tenemos una rutina de lunes a viernes y otro tanto va incluso de lunes a sábado. ¿En qué consiste la rutina? En levantarnos temprano e irnos a trabajar a una oficina, a una empresa, a una fábrica en la cual vamos a estar la mayor parte del día. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es el ambiente en esa empresa en donde estamos todas esas horas? De eso les vamos a hablar. Mi nombre es Dr. Starlen Ramírez Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estamos realizando un diplomado de profundización y gerencia del talento humano. Hablemos pues. ¿Qué es el clima organizacional? Es un concepto muy dinámico. Dicen por ahí que no hay nada más constante que el cambio. Día a día hay un cambio. Por eso se hace referencia, cuando vamos a hablar de ese concepto, de lo dinámico. Porque varía de acuerdo a la persona, al trabajador o al líder que nos vaya a hablar de eso. Vamos a encontrar grandes definiciones de especialistas en el tema, como Fahrenheit y Gilmer, en el año 64, que nos dicen que es un conjunto de características que describen una organización. Tenemos también a Tai Huri, quien nos dice que, o nos da como característica, el ambiente total de la organización. Y Poole nos dice que es un conglomerado de actitudes y conductas que caracterizan la vida de la organización. Todo está condicionado a la forma como actúe, como piense y como vea el entorno de su empresa cada trabajador. Este clima organizacional tiene unas variantes, que son las variantes de percepción y las estructurales. Las variantes de percepción nos hablan de las condiciones de trabajo, el sentimiento de satisfacción y pertenencia a un grupo de ese individuo, los intereses y las actitudes positivas y el perfil del líder de esa empresa. Las variables estructurales ya se enfocan más en el estilo de dirección, en las políticas y planes de gestión y en los sistemas de contratación y despidos. O sea que ya nos estamos enfocando más en las cabezas visibles de la organización. Es necesario entrar a tocar temas como los tipos de clima organizacional. Y es ahí donde vamos a hacer referencia a un postulado de Elton Mayo, quien nos dice que el liderazgo participativo y el interés por el bienestar del empleado son esenciales. Aquí le asigna una gran responsabilidad a los líderes de la empresa, porque tenemos o tienen que preocuparse por sus empleados. Recuerden que son responsables de esa producción, tiene mucha incidencia en la producción, el estado de ánimo del empleado. Entonces, en esos tipos de clima vamos a encontrar el autoritario, el que se da de forma unilateral, el paternalista, y es un poquito ya lo contrario al enunciado anteriormente, porque en este se da la figura protectora de ese líder, de ese jefe, de ese supervisor, del gerente de la empresa, o en su defecto del propietario de la misma. El participativo es el que está motivado en la confianza y toma decisiones compartidas. Antes de tomar una decisión, por lo menos escucha al trabajador, a los que hacen parte de su empresa. El apático, este señor no, este estilo no motiva y no reconoce las virtudes del trabajador, solamente se dedica ya como a resaltar la parte negativa. El competitivo, en ocasiones es contraproducente, pero invita a las competencias entre empleados. Y el innovador, diría yo, que es de gran éxito, es el que fomenta la creatividad. Esa creatividad en sí siempre va en beneficio de la empresa. Instrumentos de medición.
nos vamos a preguntar, venga, pero ¿para qué sirven esos instrumentos de medición? Y es donde vamos a darnos cuenta que nos sirven para evaluar las percepciones y experiencia de los empleados con relación al entorno de su trabajo. No siempre hay la confianza cuando nos sentamos a almorzar o a partir un momentico con el jefe de decirle lo que pensamos. Por algún tema, de todas maneras, hay una barrera porque es el jefe. Entonces encontramos instrumentos como los cuestionarios o pruebas psicométricas, las entrevistas, las observaciones, los análisis documentales y una muy positiva en mi concepto, que son las dinámicas de grupo. Impacto en la productividad. Tanto la satisfacción laboral como la motivación y el clima organizacional tienen un gran efecto en la productividad. Retomemos a Elton Mayo, quien nos dice que la conducta y los sentimientos están relacionados al afectarse el comportamiento individual. Si tenemos un eslabón de la cadena, en este caso un funcionario en la producción, lo tenemos desmotivado, lleno de problemas o algo, pues no va a dar el rendimiento adecuado y por ende va a frenar ese proceso. El eslabón está roto y me frena el proceso y al final de cuentas la producción no va a ser la exigida o la que esperábamos. Vamos a hablar de las teorías de gestión del talento humano y vamos a encontrar varias teorías. La teoría de las relaciones humanas, por Elton Mayo, en el año 1930. Él enfatiza en que las relaciones interpersonales dentro del grupo laboral tienen un gran impacto en el comportamiento y en la productividad. Nos dice que el ser humano necesita sentirse escuchado y sentir que es parte de ese grupo. La teoría de la pirámide de las necesidades, esta es por Abraham Maslow en el año 1943, quien la hace desde abajo hacia arriba, y nos habla en primera instancia de unas necesidades fisiológicas o básicas, las cuales son esenciales para la supervivencia. Hablamos del agua, del aire, ojo, del descanso para el trabajador, es importante el descanso. Esta es una necesidad fisiológica o básica. En segundo punto hablamos de las necesidades de seguridad y están relacionadas con la estabilidad y la protección. Tomamos como ejemplo la salud y los ingresos estables. Necesidades sociales. Aquí hablamos de las relaciones humanas y se habla concretamente de la pareja, de la familia, de la amistad y del entorno social. Las necesidades de estima. Se habla del reconocimiento propio y de los demás. El respeto, el logro, el prestigio, la confianza. Es importante reconocer, no siempre resaltar lo negativo, sino reconocer, y que no sea tan solo el jefe el que reconozca, el compañero de al lado también es bueno que reconozca a quién da más en la empresa, a quién pone ese valor agregado, así como se hacen las críticas por aquel que sin conocer el porqué no rinde como es, también es bueno resaltar al que sí nos cumple. Las necesidades de autorrealización. Se habla del desarrollo pleno del potencial y la realización del personal. Nos dan como ejemplo el crecimiento personal y las metas trascendentales. Otra teoría es la de los dos factores, esa de Freire Hasberg en 1959, y nos da dos factores esenciales que son los motivacionales y los higiénicos. Los motivacionales están relacionados con el contenido del trabajo y el crecimiento personal, los ascensos y las promociones. Y los higiénicos están relacionados con el ambiente de trabajo, hacen referencia al salario. La teoría de X y Y de Freire y Douglas en 1960 dice que lo X es lo negativo y lo Y lo positivo, hablando de los trabajadores. La teoría del desarrollo organizacional, esta tiene varios autores y nos dice que hay un proceso planificado de cambio para mejorar la eficacia, la salud y la capacidad de adaptación. Recuerden todos, no hay que hacer lo que se quiere, sino querer lo que se hace. Muchas gracias.